Hola, hola chicos. Hola, hola. Buenos días nuevamente, ¿verdad? Nos vemos acá en la clase. Vamos a ver la continuación de la agenda de lo que es de los métodos de planificación familiar. Lo único que hoy vamos a tocar el tema o el punto, digámoslo así, de los métodos hormonales. Vamos a ver cuáles son esos métodos y en qué consisten, ¿verdad? Recuerden que los que vimos anteriormente eran de barrera, o sea que esos eran una barrera física o una barrera química. Ahora esos no son de barrera, esos son hormonales, esos son directamente infiltrados en el cuerpo de una persona y su función pues va a ser interna, ¿verdad? Esa no va a ser externa. Entonces, vamos a compartir ahorita pantalla. Yo espero que no tengamos dificultad para que la pueda visualizar usted. Siempre les digo eso, ¿verdad? Porque si no lo ven, ustedes me dicen, señor, no lo veo, nada. Porque a veces yo creo que ustedes lo están viendo y no lo están viendo. No sé, ahorita lo estoy compartiendo, ¿verdad? Para ver si ustedes lo pueden visualizar y ahí ustedes me dicen, gracias. Ya me están diciendo que sí, que lo pueden visualizar. Tenemos ahí los métodos anticonceptivos hormonales o dispositivos intrauterinos DIU o Norplan. Usted dice, señor, ¿qué es esto? Pues esos solo son dispositivos, ¿verdad? Que son insertados, ¿verdad? Ya sea de manera oral, intramuscular o en este caso, ¿verdad? En el centro del útero. Entre ellos tenemos el DIU hormonal, DIU de cobre y el Norplan o también conocido como Yadel. Es un dispositivo que se inserta en el antebrazo o el bracito de la persona y dependiendo en este caso en qué área, ¿verdad? Se lo vayan a colocar, ya que el sitio de elección o de colocación va a depender de la persona, ¿verdad? Que no vaya a tener cicatrices, que no vaya a tener muchos lunares, que no vaya a tener dificultad para la colocación o la administración de esto, ¿verdad? Entonces vamos ahorita a visualizar. Tenemos ahí, ¿verdad? Que los métodos hormonales son métodos temporales, o sea, que van a durar por un periodo de tiempo según el fabricante. En este caso tenemos las pastillas, ¿verdad? Que va a durar el ciclo directamente menstrual, que puede ser de 28, de 30 o de 32 días, el blister de pastillas. En este caso van a ser combinadas o no combinadas, ¿verdad? Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Tenemos también las inyecciones, que estas van a tener una efectividad temporal, ya sea de un mes, de 2 meses o de 3 meses. Tenemos también que esos no son muy utilizados, pero vamos a tener que hablar de ellos también, los parches, ¿verdad? Esos son parches que ya los habíamos mencionado en la clase anterior, que eran parches químicos, pero esos son parches hormonales, ¿verdad? Y tenemos el Yadel, que es la inserción de unas barritas en el antebrazo, la cual lleva medicamento, ¿verdad? Que eso va a ser el efecto similar al de la pastilla. Tenemos los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué significa eso? Los anticonceptivos orales combinados son pastillas, ¿verdad? Que van a poseer lo que es estrógeno y progesterona. Esas son dos hormonas importantes que produce de por sí la mujer. Pero en este caso, las pastillas van a generar una acción, digámoslo así, de producción o de espesar el moco cervical. En este caso, el moco cervical va a ser similar al que se genera después de la fase folicular, igual al de la fase lútea. Recuerde que en la fase folicular está el sangrado. Después de ese sangrado viene un espesor del moco cervical que es blanco, ¿verdad? Espeso, y esto va a hacer que la progesterona aumente. Entonces, como la progesterona por el medicamento oral va a estar frecuentemente
en el ciclo no va a haber ovulación, o sea que el hipotálamo no va a mandar ese mensaje ¿a dónde? Al ovario, para que no produzca un ovocito maduro. Y al no producir ovocitos maduros, en este caso, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Directamente se va a trasladar a la fase folicular. Y la fase folicular, ¿verdad? Va nuevamente a la fase lútea. Y solo va a haber fase folicular, fase lútea, fase folicular, fase lútea. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces la mujer va a tener sí su periodo menstrual, pero no periodo de ovulación. Esta efectividad va a ser de un 97% si la mujer lo toma diariamente. ¿Qué significa esto? Que se va a tomar una pastilla diariamente. Las que son combinadas van a venir 21 pastillas blancas. O sea que va a traer progesterona y estrógeno en mínima cantidad. La progesterona va a activar, ¿verdad? Que diariamente esté la progesterona elevada y no haya ovulación. O sea que no haya ovocito maduro. Y los días de menstruación, ¿verdad? Van a ser 7 días aproximados. Algunas pastillas pueden traer 7 pastillas ocres, rojas o cafés, que van a ser de vitamina B12, B1, B6 o en este caso de hierro. ¿Para qué? Para que la mujer no pierda el ciclo de los días que debe de consumirla, ya que en esos días va a estar sufriendo lo que es el sangrado vaginal llamado menstruación. Entonces, en ese momento no debe consumir pastillas blancas que tengan progesterona, porque si no el sangrado va a ser muy agresivo y esto pueda provocar a que el desprendimiento del endometrio sea rápido, o sea, sea solo en un día, y esto va a generar mayor molestia en el área del vientre. Entonces, por ende, las pastillas usted va a ver que traen la fecha, ¿verdad? Bueno, no la fecha, sino en sí los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y así traen la flechita para que la mujer, ¿verdad? Tenga un orden de podérselas beber. En este caso, déjeme decirle también que la mujer debe estar muy consciente que las pastillas las va a consumir a la misma hora todos los días, porque si no la efectividad puede tener cambios, ya que por unas horas prolongadas puede llegar a generar aumento del estrógeno y haber ovulación. Y ahí puede ser fallo del método, ¿verdad? Tenemos también los anticonceptivos inyectables. Déjeme decirle que los anticonceptivos inyectables, estos, ¿verdad? Tienen cantidades más grandes en miligramos de estrógeno y progesterona. Va a tener más cantidad de progesterona o también llamada progestina, ¿verdad? Se llama progestina porque ya lleva componentes químicos que van a hacer que el hipotálamo no active al ovario y en este caso no active el proceso del folículo, ¿verdad? O de lanzar lo que es el ovocito maduro, entonces no va a producir ovulación. Y esto va a hacer, en este caso, que espese el moco cervical y que dificulte también el ingreso de los espermatozoides hacia el útero. Entonces, en este caso, ¿verdad? Van a llegar solo en el área vaginal y a donde es el cérvix, y el útero no va a permitir el paso de ello. Para ello tenemos la mesigina, que es la inyección de mes, ¿verdad? O mesigez. Ahí dependiendo cómo el fabricante le quiera denominar, pero es la misma. Esa, su duración es de un mes nada más. Déjeme decirle que esta, ¿verdad? Va a provocar que tenga ciclo menstrual. O sea, ciclo folicular o fase folicular, perdón, fase lútea. Fase folicular, fase lútea. Y así sucesivamente mes a mes, cada vez que se aplique la inyección.
es inmediatamente dejando de aplicarse la inyección, retorna nuevamente el estrógeno, incrementa y en este caso hay ovulación, ¿verdad? Entonces, por eso la mujer siempre va a haber menstruación. En la Noristerat, que es de 2 meses, déjeme decirle que esta lleva más componentes de progesterona y esta va a hacer que en algunas mujeres vean pocos ciclos menstruales y en algunas no vean menstruación. ¿Por qué? Porque puede que no produzcan endometrio, ¿sí? O sea que no van a lanzar ovocitos inmaduros para provocar ese endometrio y que sea el sangrado, ¿sí? En la Depo-Provera, como es de 3 meses, o sea, es más tiempo, la cantidad de progestina o progesterona, ¿verdad? Va a ser incrementada, elevada, y va a tener mínima cantidad de estrógeno, que esa le va a provocar que haya lubricación, y aparte de eso, que no produzca endometrio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el útero hay el miometrio, el perimetrio y el endometrio? El endometrio es una capa, ¿verdad?, de mucosa. Esa capa mucosa solo se va a crear con moco cervical espeso, pero no va a producir lo que es la acumulación de coágulos de sangre o de sangre. O sea que la mujer en la Depo-Provera no va a haber menstruación. Y muchas mujeres dicen, mire, pero ¿y qué me va a pasar? Y toda esa sangre, ¿a dónde se me va a ir? Déjeme decirle que la Depo-Provera, con la cantidad de progesterona que tiene, es como si le mandara el mensaje al hipotálamo que los ovarios están dormidos completamente. O sea que no hay ni salida de ovocito maduro, ni salida de ovocitos inmaduros. O sea que está dormido, no tiene acción alguna. Entonces no hay menstruación ni ovulación. Tenemos también el implante subdérmico. Este, ¿verdad? Es solo de progestina o progesterona. Este, déjeme decirle que es el mismo efecto de las pastillas. Lo único que como usted mira ahí en el dibujo, ¿verdad? Se inserta lo que es en el antebrazo de la persona y directamente va a colocarse por medio de una pequeña cánula. Esto, para que ustedes más o menos se imaginen, es como si fuera el tamaño de un fósforo. Este puede ser de una barrita, 3 barritas o 6 barritas. Esta, ¿verdad? Son cápsulas cilíndricas que llevan medicamento, que van a estar expulsando de 0.3 a 0.5 microgramos de medicamento, ¿verdad? De progesterona, y eso va a inhibir directamente la ovulación, ¿verdad? Y sí va a presentar menstruación, porque sí va a haber endometrio, pero en este caso, su duración o su efecto va a ser de 3 a 5 años, ¿sí? Pero la mujer no debe de dañarlo en el sitio donde se lo han colocado, o sea que si alguien la aprieta, ya se suspendió y posiblemente tenga riesgo. Si la mujer practica deportes o en este caso pesas, no debe exceder su esfuerzo ya que puede suspender la salida de los microgramos, ¿verdad? Tenemos también el dispositivo intrauterino DIU. Déjeme decirle que el DIU existe, DIU de cobre y DIU hormonal. El que vamos a ver ahorita se llama DIU hormonal. El DIU hormonal es una T cilíndrica, ¿verdad? Que lleva en sus dos áreas donde está formada la T, ahí, ¿verdad? Lleva medicamento también de progestina o progesterona, que esta va a ser liberada directamente en el útero. Y esta tiene un material flexible, ¿verdad? Que es polietileno. Este es similar, o poliuretano, es similar a lo de látex, lo único que es de color blanco y lleva unos hilos, es flexible a la colocación. Y esta va a hacer que también
cuando inserte por medio de la eyaculación lo que son los espermatozoides, ingresen a lo que es el cérvix o al cuello del útero, ahí se mueran, ¿verdad? Por la cantidad de progesterona que existe. Tenemos también el DIU de cobre. Déjeme decirle que el DIU de cobre es un dispositivo intrauterino, ¿verdad? Como una T que va a llevar cobre. Esta no va a llevar medicamentos, sino que es una cantidad más o menos 380 gramos de cobre, la cual va a liberar progestina y también levonorgestrel. Eso significa iones directamente de cobre, los cuales van a hacer que se mueran los espermatozoides y que cambie lo que es el pH de la mujer. En este caso, ¿verdad? No va a poder vivir como los espermatozoides. Entonces, déjeme decirle que es bien difícil para la mujer asimilar este dispositivo, ya que algunos de ellos tienden a tener mucho sangrado vaginal. O sea que si la mujer su menstruación le duraba 3 días, como este es un cuerpo extraño que tiene cobre, le puede durar de 5, 8 días, 15 días. Hay mujeres que después de la colocación de esto, pues se ven un poco mal de salud, ya que tienen cantidades exageradas de sangre porque el cobre no es compatible con el útero. La mujer debe de como asimilar lo que es el cobre y como les dijera, en el útero, ¿verdad? El útero va a como adherirlo a él y ahí va a mantenerlo durante 5 años o 10 años, pero si la mujer después de la aplicación no lo puede tolerar, o sea, el útero no lo asimila como un cuerpo extraño, en este caso va a tener mayor sangrado, van a tener que retirarlo, puede también presentar infecciones vaginales frecuentes, ¿verdad? Como la vulvovaginosis o en algunos casos la vaginosis bacteriana, ¿verdad? Que esto va a dificultar lo que es mantener este método, ¿verdad? Tenemos también que el DIU de cobre va a ser colocado por medio de una cánula. La cánula, ¿verdad? O una pinza, van a colocar a la señora en posición ginecológica, la cual por medio de un espéculo van a abrir lo que es la vagina, van a insertar en el centro del útero y debe de quedar colocado así como está en la imagen. Y estos van a tener 2 hilos, los cuales van a aparecer en el cérvix, o sea, en el cuello del útero. Muchas mujeres tienen miedo porque dicen, mire, pero esos hilos le van a molestar en la relación sexocoital, ¿verdad? Y puede ahí sentirlos. No, déjeme decirle que esos hilos no van a llegar hasta el área vaginal. Y recordemos que solo el pene puede llegar en el área vaginal. Entonces, la mujer puede tener problemas nada más en el momento de la inserción y debe de mantener año con año un monitoreo, porque si este DIU se mueve de esa posición, puede tener un embarazo ectópico, o sea, un embarazo fuera del útero. O sea, significa que los espermatozoides van a pasar hasta el istmo y ahí se va a generar la fecundación y en este caso no va a implantarse. ¿Dónde se implanta? En el centro del útero. Pero como en el centro del útero está el DIU, muchas veces terminan en abortos, ¿verdad? O en algunos casos puede fecundarse, se implanta en un área del útero y la mujer pueda que tenga problemas en su embarazo, ¿verdad? Entonces tiene que estar monitoreándoselo año con año, ¿verdad? Tenemos los métodos de emergencia. Déjeme decirle que en todos los métodos de emergencia son los más complicados, ya que ya sean pastillas o inyecciones, llevan cantidades exageradas de progesterona.
Y esto va a provocar la creación de un endometrio de manera rápida. ¿Qué significa esto? Que cuando se toma la pastilla, ¿verdad? Inmediatamente en el lapso de 2 horas va a empezar a generar endometrio. Por eso estas inyecciones o pastillas de emergencia son utilizadas antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque es antes de que se dé la implantación. Déjeme decirle que si ya hubo fecundación en el istmo, pero el medicamento va a provocar a que se desprenda y salga por el área vaginal como un sangrado. El sangrado puede tomarse como un sangrado café, ocre o de otro color. ¿Qué va a provocar esos medicamentos de emergencia? Va a impedir la ovulación, ¿verdad? Si en este caso hubiera ovulación o si hubiera fecundación, va a espesar el moco cervical y en este caso va a impedir el paso de espermatozoide y en algún momento va a generar un sangrado rápido en la mujer. Se lo acaban de aplicar, a las 2 horas ya tiene gotitas de sangre tipo menstruación cuando ya se está finalizando. Entonces muchas mujeres se asustan, mire, yo creo que tuve un aborto. No, es el medicamento, es la progesterona que ha provocado el endometrio rápido. Cuando hablamos de endometrio rápido, significa que activa los ovarios, los ovocitos inmaduros salen y directamente no se quedan en el útero, sino que salen como sangrado hacia la vagina, ¿verdad? Y la mujer experimenta ese sangrado café, ¿sí? Entonces muchas mujeres se asustan y muchas mujeres por ese desbalance hormonal el mes siguiente no ven menstruación porque los ovarios están activándose nuevamente para generar la fase ovulatoria. Entonces muchas mujeres se preocupan, mire, yo me puse una inyección de emergencia, este mes ya no me vino, no sé por qué y estoy preocupada, ¿verdad? Y muchas veces es por la descarga hormonal que ha recibido sus ovarios, no se activan de inmediato. Entonces, déjeme decir de que en el siguiente mes pueda que no experimente sangrado, pero hasta el siguiente mes, o sea, hasta el segundo mes después de la aplicación va a haber el sangrado y puede haber mayor cantidad de dolor porque los ovarios han estado como dormiditos y de repente, ¿verdad? Van a activarse y ahí es el riesgo donde se activen los dos ovarios, ¿verdad? O ovario derecho y ovario izquierdo y ovule 2 veces en el mismo mes. Entonces, no es recomendable el uso de las inyecciones de emergencia, ya que se ha comprobado que algunos ya hubo fecundación y lo que han hecho es evitar la implantación y ese sangrado. Entonces, la venta de estos métodos de emergencia son clandestinos, ¿sí? Y son peligrosos también porque en las adolescentes provocan mayor sangrado, ¿verdad? Y algunas de ellas no pueden controlárselo y tienen que ir a un centro asistencial para verificar qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, porque el ovario se ha activado a lanzar ovocitos inmaduros, o sea que solo va a estar sangrando, 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 y después no puede detener el sangrado, sino que hasta que le den hormonas de estrógeno. Entonces, es bien complicado, debe de ser bajo supervisión de algún ginecólogo, ¿verdad? No es colocármelo así como yo quiera. Tal vez algunas personas sí se lo han colocado, no ha pasado mayor cosa que sangrado, pero no han visto regla en el siguiente mes después de la aplicación, ¿sí? Tenemos una guía de trabajo. Esta guía de trabajo usted me va a colocar con sus palabritas y con la clase, ¿verdad? Yo ya se las envié. ¿Qué es un dispositivo intrauterino? ¿Qué tipo de dispositivo intrauterino existe? ¿Verdad? Tenemos el DIU hormonal, el DIU de cobre. ¿Qué son los métodos hormonales? ¿Verdad? Son aquellos que poseen estrógenos y progestágenos. ¿Y en qué consiste el YADEL? Que es el, ¿verdad? Las barritas. ¿Y en qué consisten los métodos hormonales inyectados? ¿Verdad? Tenemos de mes, de 2 meses, de 3 meses y es su efectividad en tiempo.
¿sí? Las inyecciones, ¿verdad? Ustedes vieron ahí van los nombres, usted lo puede colocar. Déjeme decirle que estas preguntitas o esta guía de trabajo que usted va haciendo en su cuaderno, que yo espero que las vaya haciendo, ¿verdad? Son con el objetivo de que usted estudie para su examen, porque si usted se fija, es mucha cantidad de teoría la que estamos viendo. Entonces, yo les he fraccionado lo que es los temas para no que usted lo sienta muy pesado y que podamos entenderlo. Así que hasta aquí finalizó la clase de hoy, ¿verdad? Usted sabe que siempre dejo un espacio de preguntas y no sé si tienen duda, pregunta o algo que usted me quiera decir. Recuerde que es bien importante que quede sumamente claro. Más de alguna vez alguna persona le va a decir, mira, fíjate que yo no sé, pero yo me puse una de emergencia y tengo un sangrado café ocre feo, ¿verdad? Y no sé qué es lo que me pasa. Entonces, déjeme decirle que en este caso es importante que nosotros podamos ayudar o orientar a la persona para no darle un dato falso, ¿verdad? O preocupar, no, o mejor hacerte una prueba, quizás estás embarazada, no, ¿verdad? ¿Cuál es la efectividad? ¿Dónde va? A veces los ovarios están dormidos completamente, ¿verdad? Y no se activan para nada después de una inyección de emergencia. Y la señorita se preocupa, mire, yo no he visto menstruación después de que me puse esa inyección, viera qué feo, ya no me vino, estoy con resequedad, no tengo moco cervical, no sé qué me pasa, y es por la descarga hormonal que ha sufrido, ¿verdad? Por la inyección o la pastilla de emergencia. Bueno, aquí tengo algunas preguntitas, no se preocupen. Las píldoras son las mismas pastillas, ¿verdad? Y deben de ser, sí, deben de ser como administradas, digámoslo así, a una hora específica. Si decido, bueno, usar una píldora, digamos, yo debo de estar en el segundo o tercer día de regla, me voy a administrar lo que es la pastilla y voy a seguir la continuidad, ¿vale? Supongamos ahora es martes, empiezo con la de martes, miércoles y así sucesivamente, hasta que me venga nuevamente el ciclo menstrual, ¿verdad? Entre los efectos secundarios que tienen las pastillas, ¿verdad? Estamos el dolor de cabeza frecuente, ¿verdad? En este caso puede darle presión arterial alta o incremento de los latidos del corazón, o sea, taquicardia, pues. Se recuerda que era taquicardia, ¿verdad? Es la frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto, así como que, ay, para entonces va a sentir muchos cambios. También efectos secundarios, ajá, de los métodos hormonales pueden ser eso, retención de líquidos, dolores de cabeza, cambios en el ciclo menstrual, o sea, en el sangrado, ¿verdad? Que de 3 días pase a ser 5 días, 8 días, 9 días y así. ¿Qué día inicia el método de las pastillas? Pues déjeme decirle que se puede iniciar desde el segundo o tercer día de regla. O sea, debe de empezar a tomárselas o a consumirlas, ¿sí? El DIU hormonal es el mismo que el de cobre. No, recordemos que el hormonal lleva componentes como si fuera una pastilla, pues triturada en la T. Y el DIU de cobre pues lleva enrolladito el cobre que va a generar iones negativos. La Depo-Provera sí tiene efectos, ¿verdad? Eso aumento de la masa muscular o corporal, o sea, aumento de peso, ¿verdad? En algunas mujeres les incrementa la masa corporal y se preocupan. Mire, si yo como poquito, pero viera que me he engordado.
sí, ¿verdad? Las hormonas o la retención de líquidos que les dije, ¿verdad? Permítame que, no puedo leer rápido. ¿Cuál es mejor, el DIU de cobre o el DIU hormonal? Ahí dependiendo de cómo lo pueda asimilar la mujer. La mayoría utilizan el DIU de cobre porque no causa mayor molestia y no tiene problemas en el coito, o sea, no va a percibirlo el hombre, o sea, no, porque ese está en el útero. Y acuérdense que la vagina y luego el útero. O sea, el pene solo va a llegar en el área vaginal. O sea, no. Y tenemos también, me dejaron una pregunta incompleta. Dice, ¿por qué el cobre cuesta qué? No sé. Bueno, el cobre es bien agresivo, ya que trae iones negativos y esto va a generar que cambie el pH. El pH normal de la vagina y del útero es de 7, o sea, no es ni alcalino ni básico, o sea, ni ácido ni neutro, sino que es prácticamente, no tiene mayor cantidad, ¿verdad? Sino que es 7. Y eso le va a generar a la mujer a que no produzca bacterias, hongos o microorganismos, aunque haya humedad. Las inyecciones de emergencia son de venta libre. No. En algunas farmacias, pues usted pregunta, mire, disculpe, ¿tiene usted inyecciones de emergencia? Sí, ¿verdad? Entonces, pero no le dicen de cuál necesita. A veces solo tienen una y no es muy usual que la vendan, ya que es prohibido, porque ante la religión, ¿verdad? Se considera que son abortivas. Entonces han sido suspendidas porque acá no es permitido el aborto. Al colocar estos dispositivos en la fase de la menstruación, no sufriría algún daño. No, déjeme decirle que al momento de insertarla cuando anda con menstruación, lo que va a provocar es mayor sangrado, o sea que se desprenda más endometrio y va a tener más flujo. Igual dolor menstrual, ¿verdad? Porque es un objeto extraño y la mujer va a tener por más de un mes un dolor o una incomodidad en el área uterina, como un dolor de vientre. Quiero ver. ¿Cómo se llaman las hormonas que le recetan a las mujeres que no dejan de ver sangrado? Es el estrógeno. Es el estrógeno, pero en este caso el médico va a valorar si es que no tiene niveles de estrógeno, porque, o sea, uno no puede ir a buscar el estrógeno así nomás. Tiene que verificar, porque a veces en óvulos, ¿verdad? Le dejan insertarse lo que es el estrógeno. Tenemos también otra preguntita, la inyección de emergencia. Provoca sangrado, sí, pero el sangrado no es mucho. El sangrado es tipo menstruación, pero cuando ya está finalizando, o sea, es un goteo, bueno, para los niños, ¿verdad? Que no saben, es un goteo así bien mínimo. Es como gotitas, digamos, de sangre. No sé si ustedes, bueno, los caballeros, ¿verdad? Ya se han hecho alguna herida, una laceración en un dedito. Entonces ustedes van a ver el sangrado que hay ahí. Entonces usted no es un sangrado así que bárbaro, ¿verdad? Sino que es un sangrado así medio. Entonces así es el sangrado en gotitas que va a tener la señorita. Entonces, pero es de color café. Bueno, aquí preguntan, ¿las mujeres corren el riesgo de esterilidad al usar los métodos? Pues la mayoría de métodos hormonales, déjeme decirle que no es que van a dejar estéril a una mujer, sino que un ejemplo, la inyección de 3 meses, ¿verdad?
como está mucha cantidad de estrógeno, va a hacer que los ovarios estén dormiditos, ¿verdad? Entonces, si la mujer ha tenido 3, 4 años de aplicarse la inyección, va a pasar como 6 meses con sus ovarios dormiditos ahí, ¿verdad? Hasta que se vuelvan a activar y ya no haya medicamento. Entonces, la mujer quiere que al nomás se dejó de colocar la inyección, ya regresar, pero ahí va a depender de cada cuerpo, de cada mujer, pero no causan esterilidad. En este caso, el DIU causa esterilidad, no, tampoco, ¿verdad? Inmediatamente sacando, retirando del útero el DIU, pues ahí se finaliza pues lo que es lo único que si es de hormonal, ¿verdad? Va a pasar también como unos 3, 4, 5 meses en que no va a retornar la ovulación. Entonces eso le va a dificultar, ¿verdad? El hecho de quedar embarazada. Y por eso las personas dicen, no, ya ves como te pusiste un método anticonceptivo, ya no quedas embarazada. No, es hasta que se termine el efecto total de ese método. Si lo utilizó, imagínense, hay unos de 10 años, ¿verdad? Va a pasar un año y no va a quedar embarazada. Entonces, debe de eliminarse la cantidad de medicamento del cuerpo de la mujer para estar óptima para volver a quedar embarazada. Eli, una pregunta, dice, ¿cuándo hay sangrado? ¿Por qué el espermatozoide se ha fecundado en el istmo? Y por efecto de la pastilla o inyección que lo desprende hay sangrado. No, déjeme decirle que la inyección de emergencia, me imagino que eso me están preguntando, disculpa porque no veía bien. En este caso, ¿verdad? Está el óvulo y el espermatozoide se unen, se convierten, ¿se acuerdan en la fecundación? En 2 células. Luego en 4 células, en 16, en una mórula, que dijimos como una zarzamora. Entonces, eso va a recorrer 72 horas para implantar 3 días. Entonces, si se pone una inyección de emergencia, pues inmediatamente ahí se va a generar el sangrado. O sea, no va a llegar, pues se descompone. No va a ser ni 16 células, sino que solo va a llegar a 4 células y ya. Y sale como sangrado. Entonces, por ende, por la progesterona se genera ese sangrado. Por eso se consideraban como clandestinas o prohibidas las inyecciones de emergencia y solo eran colocadas a en los casos especiales, en este caso, ¿verdad? En violaciones o en otros casos así, donde podía haber. No sé si hay preguntas, dudas o algo.
Hola, hola, las disculpas del caso, ¿verdad? Me despido, ya la aplicación me está pidiendo que cierre, ¿verdad? Igual yo creo que ya no hay preguntitas, me quedé un momento ahí congelada.